Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. Los rituales diabólicos y prácticas de una secta van corroyendo lentamente la paz y la estabilidad de un poblado, sumiendo a sus habitantes en un estado de paranoia y desesperación. A medida que la oscuridad se apodera cada vez más del lugar, el destino de la comunidad pende de un hilo, atrapada en las garras de una fuerza maligna que parece imparable. Leyendas de Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Desde mi niñez, la sombra de un grupo de personas dedicadas al esoterismo, autodenominados los Oscuros de San Gabriel, han eclipsado los recuerdos de mi pueblo natal, en el estado de Hidalgo. En ese lugar nací, crecí y fui criado por mis abuelos y tíos. Sin embargo, mi infancia se vio truncada por una tragedia: la muerte de mis padres en un fatídico accidente. Durante unas lluvias torrenciales, mi madre fue arrastrada por la corriente de un río y mi padre, en un intento desesperado por salvarla, también sucumbió. Este suceso me dejó en la orfandad y marcó un punto de quiebre en mi vida. A partir de entonces, me vi obligado a mudarme a un rancho en un pueblo algo grande, ubicado en medio de la montaña. Ahí conocí lo que se contaba acerca de estos seres. Cuando estuve en la primaria, escuché las historias sobre estos seres enigmáticos, pero a medida que crecía, esas leyendas tomaban un tono más sombrío y perturbador, dejándome con una sensación de inquietud constante. Las narraciones sugieren que personas habían desaparecido a causa de estos seres oscuros, y aunque todos hablaban de ellos, yo nunca los había visto personalmente. No fue sino hasta años más tarde, tras una tragedia, que finalmente me encontré cara a cara con ellos, confirmando la veracidad de todas esas historias que tanto me habían estremecido. Las leyendas de estos individuos decían poseer poderes sobrenaturales. Eran historias contadas al calor del fogón, mientras la abuela preparaba el café de la merienda. El abuelo, con voz grave y mirada sombría, narraba relatos de horror que helaban la sangre y nos obligaban a dormir con un ojo abierto por las noches, pues sentíamos que esos personajes iban a llevarnos a su guarida, que supuestamente era un rastro abandonado a las afueras del pueblo, y donde, según se decía, realizaban sus macabros rituales: adorar al diablo y matar personas para ofrecer y beber su sangre, entre otras cosas que se contaban. Nunca las creí, pero había algo tan horrible en estos cuentos que me hacían pensar que eran ciertos. En mi memoria, aún puedo ver a los chiquillos de la escuela espantados y a mis amigos cuando se dormían conmigo, acurrucados bajo las cobijas, temblando de frío y miedo, mientras las historias de la Orden de los Oscuros de San Gabriel se grababan en nuestras mentes. Según el abuelo, fue alrededor del año 1920 cuando los Oscuros de San Gabriel llegaron al creciente pueblo como una plaga. Eran personas que venían de otro lado, extranjeros que llegaron con la revolución de otras partes del mundo y traían sus creencias. Comenzaron con poco, con un pequeño templo en una comunidad que fundaron los primeros, pero corrompían a las personas en ceremonias paganas y plantaban ideas terribles, alejadas de Dios y las buenas costumbres. En las profundidades del bosque donde se levantaron sus casas y el templo, oculto entre las sombras de los árboles retorcidos, se alzaba un enclave oscuro, una comunidad de sectarios fanáticos que adoraban al diablo en todas sus formas, que con el tiempo le pusieron ese nombre religioso, que estaba más alejado de Dios. Desde ese tiempo, sus ceremonias paganas habían sido motivo de murmullos y temor entre las comunidades cercanas. Pero la oscuridad que empañaba sus rituales se intensificó cuando comenzaron a desaparecer jovencitas de los pueblos circundantes. Los rumores pronto se convirtieron en acusaciones
y los dedos señalaban directamente hacia los adoradores del diablo. Las noches se llenaron de terror y angustia mientras las familias clamaban por el regreso de sus seres queridos. Sin embargo, cada nueva luna traía consigo más desapariciones, dejando a la comunidad sumida en un estado de desesperación y paranoia. Los sectarios, en su fanatismo retorcido, se volvieron más audaces en sus actos aberrantes. Corrompían mentes inocentes, sacrificaban animales en ofrenda al oscuro poder que adoraban y sumían a aquellos que se atrevían a acercarse en un abismo de depravación y miedo. El líder de la secta, envuelto en una aureola de oscuridad y poder, dirigía a sus seguidores hacia caminos aún más nefastos. La comunidad vivía bajo la sombra del mal, sabiendo que en cualquier momento podían ser las próximas víctimas de los depravados deseos de los adoradores del diablo. Y mientras el misterio de las desapariciones persistía, la necesidad de poner fin a la oscuridad se volvía cada vez más urgente. Su maldad se cebó en los más vulnerables, las mujeres y los niños, arrebatando la vida de inocentes en macabros rituales que se celebraban en la cima del cerro. Se decía que en la parte alta del monte, estas personas realizaban pactos con el diablo para convertirse en animales o volverse invisibles. Cuando eso sucedía, el terror se apoderaba de cada rincón de la comunidad y era hora de hacerles frente para que su maldad no proliferara. El punto de inflexión llegó cuando desapareció la hija de un vecino. Un grupo de hombres valientes, armados con antorchas y machetes, se adentró en el bosque, decididos a poner fin a la pesadilla. Tras una ardua batalla en la cima del cerro, lograron capturar a varios miembros de los Oscuros de San Gabriel. Sin embargo, un rumor persistía. Uno de ellos, el líder conocido como el Brujo Mayor, había logrado escapar, malherido y amputado de un brazo. Los hombres del pueblo, enfurecidos y sedientos de venganza, humillaron y torturaron a las personas capturadas hasta que finalmente las ejecutaron en la plaza central. Un acto brutal que marcó a la comunidad para siempre. A pesar de la muerte de sus miembros, los Oscuros de San Gabriel sembraron la semilla del miedo en el corazón de los habitantes de mi pueblo. La leyenda de El Brujo Mayor y su brazo amputado se convirtió en una advertencia constante, un recordatorio de que la oscuridad siempre acecha y que la lucha contra el mal nunca termina. Los años habían pasado desde la última vez que la secta y el mal dominó todo. Las cosas cambiaron. La comunidad creció y con ello, la modernidad consumió las creencias y las leyendas. Solo unos pocos recordaban aquellos ayeres. Entre estas personas yo lo hacía. Mis abuelos y tíos habían muerto tiempo atrás, y varios de los chiquillos que fuimos testigos de todo, ahora éramos adultos. Todo parecía lejano. Un cuento contado para perturbar niños como lo éramos en ese entonces. Pero el recuerdo de aquella secta maldita aún persistía en las sombras de nuestras mentes. La vida seguía adelante, y cuando una nueva secta apareció en el escenario, muchos los miraron con escepticismo, pero otros con temores. Los seguidores de San Gabriel se hacían llamar, una sociedad de sanación que practicaba el chamanismo y curanderismo. Sus enseñanzas prometían aliviar el dolor y sanar el alma, atrayendo a muchos con sus promesas de luz y bienestar. Pero algo en mi interior se mantenía alerta, como un eco distante que advertía de la sombra que acechaba bajo la fachada de la sanación. Cuando una joven desapareció nuevamente, la sospecha se reavivó en aquellos que recordaban los oscuros días del pasado. La sombra de la duda se extendió sobre la comunidad y los hombres decidieron confrontar a los seguidores de San Gabriel en su templo, avivados por el recuerdo y los hechos del pasado que muchos compartimos y que nadie podía creer. Recuerdo que todos fuimos a ese lugar donde tenían su centro de sanación. Eran precisamente esas tierras donde hubo una vez el templo y la comunidad de los Oscuros. Íbamos con la esperanza de encontrar a la joven y con la idea de confrontar a esa gente hasta las últimas consecuencias. Pero lo que encontramos desafió toda lógica y comprensión. El centro comunitario,
una vez lleno de vida y actividad, yacía ahora en completo abandono. No había un solo rastro de ningún miembro de la agrupación de sanadores, y solo quedaban vestigios de sus prácticas paganas, esparcidos por el suelo polvoriento. La sensación de incredulidad y confusión se apoderó de todos nosotros mientras contemplábamos el panorama desolador. ¿A dónde habían ido todos los seguidores? ¿Y qué había sucedido con la joven desaparecida? Las preguntas flotaban en el aire sin respuesta, alimentando el temor y la incertidumbre que se aferraba a nuestras almas. Al caminar por el lugar, mi corazón latía con fuerza, lleno de temor y anticipación. Las ruinas del antiguo templo se alzaban ante nosotros, envueltas en un aura de oscuridad y desolación. Cada piedra desgastada y cada grieta en las paredes parecían contar historias de un pasado macabro y siniestro. Al abrir la puerta, nos recibió un silencio bastante pesado, roto solo por el sonido de nuestros propios pasos sonando en el vacío y el piso de duela. El aire estaba cargado con el olor metálico de la sangre y la putrefacción, provocando náuseas y un escalofrío que recorría mi espalda. El horror nos golpeó de lleno al adentrarnos en el interior del templo. Huesos blanqueados yacían esparcidos por el suelo, testimonios mudos de la brutalidad que había ocurrido ahí. En un rincón, varias personas muertas estaban apiladas como ofrendas grotescas a alguna deidad siniestra, sus rostros contorsionados en expresiones de terror y agonía. Pero lo que más me congeló la sangre fue el cuerpo de la joven desaparecida, tendido en el centro del templo, como un sacrificio en un altar profano. Sus ojos vidriosos parecían vernos desde la oscuridad, mientras su piel pálida reflejaba la luz mortecina que se filtraba entre las ruinas. Las paredes del templo estaban adornadas con símbolos oscuros y blasfemos, grabados en las paredes de piedra con una precisión diabólica. Cada marca parecía emanar una energía maligna, envolviéndonos en una sensación de opresión y desesperación. El pavor nos envolvía por completo mientras contemplábamos el horror que nos rodeaba. Era como estar en las fauces del infierno mismo, rodeados por la oscuridad y el mal en su estado más puro. La sensación de que algo terrible nos observaba desde las sombras se apoderaba de nuestros pensamientos, llenándonos de un miedo visceral que amenazaba con consumirnos por completo. Mientras buscábamos desesperadamente una salida de aquel lugar maldito, una figura sombría se materializó frente a nosotros. Fue como una aparición surgida de las profundidades del abismo. De pronto solo estaba ahí un hombre. No supimos en qué momento ni de dónde surgió, pero su rostro estaba marcado por el odio y la maldad, con arrugas profundas que hablaban de una vida cargada de pecado y oscuridad. Era un hombre anciano, con un manto negro que ondeaba a su alrededor, como si estuviera envuelto por la misma oscuridad que había consumido aquel templo. Sus pies descalzos estaban manchados de sangre fresca, un detalle que enviaba un sentido de alerta y que me hizo pensar que tenía que ver con todo aquel horror que encontramos dentro del templo. Pero lo que más me horrorizó fue su brazo faltante. En su lugar solo había un muñón grotesco que parecía haber sido arrancado con violencia. A pesar de su apariencia marchita y enfermiza, sus ojos ardían con una intensidad diabólica, reflejando una maldad que trascendía cualquier comprensión humana. Algunos de nosotros entendimos de inmediato quién era este ser siniestro: el brujo mayor, el mismo que había sembrado el caos y la destrucción en nuestras vidas años atrás. Pero era imposible. ¿Cómo podía estar vivo después de tanto tiempo? Su presencia desafiaba toda lógica y razón, y sin embargo ahí estaba, ante nosotros, emanando una oscuridad que amenazaba con devorarnos por completo. El miedo me invadió mientras contemplaba al brujo mayor, sintiendo cómo su mirada penetraba hasta lo más profundo de mi alma. Cuando nos preparamos para enfrentarlo, su figura se desvaneció entre una negra humareda que brotaba de algo que se consumía en el suelo. De repente una horda de aves negras emergió de esa bruma, y luego
Llegaron más de no sé dónde, llenando el aire con sus graznidos infernales y una pestilencia que nos hizo retroceder con horror. Las aves se abalanzaron sobre nosotros con ferocidad, atacando con garras afiladas y picos crueles. El caos reinó mientras intentábamos defendernos, pero eran demasiadas y su furia era incontrolable. Pronto el pánico nos invadió y nos vimos obligados a huir despavoridos, con las aves negras acosándonos hasta las afueras del pueblo. Una vez ahí, la devastación continuó cuando las aves asolaron la comunidad, sembrando el caos y la desesperación a su paso. No sé cuánto duró ese ataque, pero todos cayeron en la desesperación y se encerraron hasta que las aves se fueron. A partir de ahí, las cosas no fueron mejor. Todos los hombres que fuimos a ese templo caímos enfermos con ronchas y diarreas. Caímos en cama mientras la enfermedad nos consumía lentamente. Con el paso de los días, con medicinas y cuidados, logramos salir adelante. Después de recuperarnos, decidimos regresar al lugar maldito y poner fin de una vez por todas a la amenaza que representaba. Armados con antorchas, quemamos todo a nuestro paso, desde las ruinas del templo hasta el último rincón de la secta. El humo y el fuego ardieron durante días, consumiendo la oscuridad que había afectado a nuestras vidas. A pesar de la destrucción del templo y la secta, el temor y la zozobra persistieron en nuestras mentes. El recuerdo amargo de las pérdidas sufridas quedó grabado en nuestras mentes y conciencias, como una cicatriz que se negaba a desvanecerse con el tiempo. Con el paso de los años nada más ocurrió, pero el recuerdo de aquellos días oscuros permaneció vivo en los mitos y leyendas del lugar, recordándonos que el mal siempre acecha en las sombras, esperando su oportunidad para regresar, pero sobre todo, si ese maldito brujo volviera también. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.